Queridos hermanos, hoy estamos celebrando la presentación del Niño Dios en el templo. Lo más importante que nos tiene que quedar de esto es que Dios se sometió a las leyes. Primero, toda autoridad viene de Dios, lo dice el apóstol San Pablo, toda autoridad. Inclusive la autoridad de los gobernantes, aunque la tomen ilícitamente, viene de Dios. Debemos obedecer toda autoridad, sea humana o divina. La divina siempre hay que obedecerla, pero la humana hay veces que hay que dejar de obedecerla, porque la autoridad humana, cuando viene del hombre, busca al hombre y es perversa la ley y va en contra y en abierta contraposición con las leyes de Dios, no debe ser obedecida. El famoso ejemplo es en el Imperio Romano, donde los romanos tenían que quemar en el ferretero público incienso al emperador. Era una ley, pero los cristianos la desobedecían antes que cumplirla porque sabían que estaban desobedeciendo una ley divina. Hoy la gente no le importa nada. Y entonces muchos se asustan. ¿Por qué? Sabiendo que la iglesia, o por qué se habla con argumentos y sabiendo que la iglesia dice esto y la gente no hace caso. El caso patente fue para mí, con algún producto que les dije. Ese producto tiene células de niños abortados. Ah, sí. Y después les dije, ese producto tiene tal compuesto y les va a dar cáncer. ¡Ah! Lo tiro por acá. ¡Qué hipocresía! Si me va a dar cáncer y me va a matar el producto, lo tiré. Pero si tenía células de niños abortados, no lo tiré. O sea, es una sociedad de doble moral, es una sociedad líquida, es una sociedad sin principios, es una sociedad que inclusive se llaman cristianos, van a misa, entre comillas, se denominan o autodenominan católicos, pero ¿cómo puedo yo llamarlos católicos con un acto de estos? Si yo les digo que tiene células de niños abortados, tengo que investigar a ver si es verdad lo que me están diciendo. A ese punto tengo que llegar. De pronto puede ser que yo le esté diciendo mentiras, pero tengo que llegar a ese punto. Investigar. Pero si no investigo, no va a haber misericordia. Al infierno se van. Ay, hablo muy duro. Ah, pero es que la candela del infierno es más dura que mi voz. Sí. Estamos jugando con fuego. O sea, yo estoy en obligación de salir del error. Por mandatos de muchos papas. Cada católico está en obligación de buscar la verdad y salir de él. Entonces, por eso en la legislación de la iglesia se conoce como una obediencia vencible. Cuando yo tengo, una ignorancia vencible. Cuando yo tengo una ignorancia vencible, no me excusa el pecado. Si yo cometo un pecado con una ignorancia vencible, es como si lo hubiera cometido. Lo único es que si yo cometo un pecado con una ignorancia invencible, esa sin excusa. Porque no puedo, no tengo forma de vencer esa ignorancia, no tengo forma de hacerlo. Entonces, hoy, el día de la presentación, nos tiene que recordar a nosotros que la Virgen María y San José están sometidos a las leyes. Que fueron a las leyes del templo, que hicieron todo lo que prescribían las leyes.
que como las leyes decían, los ricos tenían que ofrecer un corderito para ser sacrificado, pero los pobres, o sea, la familia de ellos, en el estado en el que estaban, solo les obligaba a ofrecer 2 pichones, ¿sí? Y ofrecieron 2 pichoncitos de tortolitas, serían 2 tortolitas. Siempre hay muchas tradiciones donde se muestra la Sagrada Familia con las 2 tortolitas que van a ofrecer en el templo en el día de la presentación. Estaban cumpliendo la ley. La ley no había dejado, o sea, no había dejado de existir ni para la Virgen María, ni para San José, ni para el niño Jesús. La ley estaba para ellos. Nadie puede venir a pretender a decir que yo me voy a poner por encima de la ley, porque no es verdad. Nadie puede ponerse por encima de la ley. El único que se pone por encima de la ley es el diablo, sus secuaces y los hombres que se rebelan contra la ley divina. Aunque sean leyes humanas instituidas por los hombres, si no van en contra de la voluntad divina, deben ser guardadas. Leyes humanas que no estén en contra de la voluntad divina deben ser guardadas. Significa que un semáforo no es una ley divina, pero es una ley humana. Pero es una ley humana que busca el bien de nosotros. Entonces, yo no me debo cruzar el semáforo. Entonces, ese semáforo, al cruzármelo, se me vuelve un pecado. Y fuera de eso, es un delito. Entonces, no todo pecado es un delito. La fornicación delante del Estado no es un delito. Pero delante de Dios sí es un pecado. Entonces, no todo pecado, ¿sí?, es un delito. Pero en este sentido correcto de la ley, sí podemos decir que todo delito es un pecado. Y estamos obligados a guardar las normas y a recordar al apóstol San Pablo que toda autoridad viene de Dios. Cuando recuerden cuando a Pilatos el Señor le dice: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada de lo alto. El término de toda autoridad es Dios. Por eso es tan complicado desobedecer en la iglesia a conciencia. Si desobedecen la iglesia a conciencia, con todo conocimiento, con toda perversidad, no esperen alcanzar misericordia divina quien desobedezca a su iglesia. No la va a alcanzar. Con toda conciencia y perversidad. Si no hay posibilidad de salir del error, pues no hay posibilidad de salir del error. Pero si tengo posibilidad de salir del error, entonces no lo hago por soberbio, por prepotente, porque no me gustó cómo me hablaron, porque me pude acercar a tal persona y entonces yo consideré que él estaba equivocado y yo soy más sabio que él. Eso no va a valer delante de Dios. Siempre que yo vislumbre a alguien que me pueda a mí enseñar la verdad, sin importar el título, sin importar que sea un campesino, que esté por encima de mí o que esté por debajo de mí, en cuestión de estudios y de formación, alguien que esté por debajo de mí me puede llegar a corregir. Y tengo que estar abierto a eso. Cuando creo que me las sé todas, vuelve la palabra de Dios: Dios confunde a los soberbios en su sabiduría. Y estas cosas se lo revela a la gente sencilla y humilde. ¿Qué fueron a ver en Nazaret? ¿Qué fueron a ver en el templo? Todo el mundo veía una familia normal. Y aunque todos esperaban el gran Mesías y el Salvador, solamente había un niño en el templo, como muchos niños presentándose. Y la Virgen María, aunque era la reina de los ángeles,
era una mujer, la veían como una mujer normal en el templo. Nadie vio que fuera alguien importante ahí. Y San José, el hombre normal ahí. No había nada de extraordinario en esa familia en el templo. Nada. ¿Qué fueron a ver al templo? Nadie fue a ver nada porque nadie veía nada. ¿Quién vio? El que el Espíritu Santo le mostró. El anciano Simeón sí vio. Ana de Fanuel sí vio, porque el Espíritu Santo le mostró. ¿Cómo se iban a dar cuenta ellos? Porque el Espíritu Santo les mostró. ¿Cómo se dieron cuenta los Reyes Magos? Porque el Espíritu Santo les mostró. ¿Por qué no reconoció? Porque el Espíritu Santo no les mostró. ¿Por qué los habitantes de Jerusalén no lo reconocieron? Porque el Espíritu Santo no les mostró. ¿Por qué hoy no saben reconocer el error y la equivocación? Porque el Espíritu Santo no les mostró. Los soberbios se confunden en su propia sabiduría. Se quedaron con algo que no es de Dios. Piensan que viven en la Iglesia Católica, pero no viven. Al no guardar las leyes y los mandamientos de la Iglesia Católica, no viven en la Iglesia Católica. ¿Qué fueron a ver el día de la presentación? Nada, no había nada que ver. Pero si no hubiera sabido, sí había mucho que ver. Simeón tuvo la suerte de poder ver en el momento quién eran los que tenían su frente. Y yo pude haber sido Ricardo, estar en la época y estar como uno de esos necios que no sabía a quién tenía mi frente. Podía tener yo la Virgen María y pensaba yo que era una mujer normal. Podía tener yo al niño Jesús y pensaba yo que era un niño normal. La humanidad era patente y la divinidad estaba escondida. Eso es lo que nos dice Santo Tomás de Aquino. En la cruz, la humanidad era patente y su divinidad estaba escondida. Y en la Eucaristía está escondida su humanidad y su divinidad. Tenemos que creer más porque ahí no está ni la humanidad ni la divinidad. Pero creemos que el mismo Jesús que cargó la Virgen María está ahí, en esta hostia consagrada y santa. ¿Y dónde se santifican? En los templos, ¿no? Llegará el momento en que en este lugar no se le dará culto al Padre. La palabra de Dios. ¿Dónde se santifica? Postrándome de rodillas en mi habitación con un crucifijo, pidiendo clemencia a Dios y pidiéndole al Espíritu Santo que me llene el corazón, no con mis caprichos, porque obedeciendo la iglesia ya voy por camino seguro, voy por recta fija, ya puedo levantar la cabeza adelante y decir, oye, ya no me puedes condenar por esto, porque esto era lo que decía la ley. No me puedes condenar por esto. Por eso yo, a Dios, o sea, así aunque parezca de forma caricaturesca, yo le diría a Dios, aquí estaba. Eso dijo tu esposa. Y tú sancionas lo que dice tu esposa, elegida en un papa canónico. Por eso el papa canónico lo eliges tú mismo o el Espíritu Santo. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eligen un papa canónico. Era Juan XII. Ricardito obedeciendo a Juan XII. Sí, le cortó los dedos a los cardenales y lo conocían en la antigüedad como el papa fornicando. A mí no me importa qué haga el papa. Está fornicando, listo, es el papa, yo lo obedezco.
Como una vez de mi propio superior empezaron los rayos a revelarse porque uno de mis superiores había llegado de un connubio. Y para los que no sepan qué es un connubio en la ley canónica, pues es de haber estado acostado o echado con una mujer, como dice en la Sagrada Escritura, estaba echado con una mujer. No, estuvo allá en su connubio, pero aquí en mi superior yo no me puedo meter eso es cuestión del Señor. Sí, no es mi problema, eso es problema de él con Dios. Sí, pero si él me manda, él es mi superior, yo tengo que obedecerlo. Qué difícil ha sido la gente entender esas cosas. Pero si no es mi superior, sí, y me lo ponen ahí y me quiere mandar, pues yo cómo lo voy a obedecer si no es mi superior. Así sea un santo que me traigan ahí. Yo, ¿cómo voy a obedecer yo a un santo? Es que puede ser muy santo, pero no es mi superior. La gente tiene que entender verdaderamente dónde está parada. Yo sí, por lo menos por este lado no tendré nada, mi conciencia no tendrá nada que acusar. Me moriré tranquilo. Por este lado me muero tranquilo. ¿Sí? Que ya por el otro lado haya fallado. ¿Sí? Que haya fallado y sea un borrachín y me hayan visto borracho. Listo. ¿Sí? Que haya fallado y sea un ladrón y esté robándome por ahí un banco. Listo. ¿Sí? Que haya fallado y le haya quitado la vida a alguien. Listo. Que haya fallado y me haya metido por ahí con quien no debía meterme, listo. ¿Sí? Eso es otra cosa. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso. Inclusive el diablo sabe en qué me tiene que confundir. Puede hacerme caer moralmente, por eso dice, el que esté de pie, cuídese, no cae. Puede hacerme caer moralmente para que yo me sienta culpable, me sienta enredado y no pueda levantar la cabeza y entonces deje de enseñar, por ejemplo. Ya no soy capaz, ya no puedo dar un paso. Sí, ya esto no es para mí. Ya, Señor, yo ya fallé, ya no puedo convertirme en luz para los demás. Mejor. ¿Y cree que el Señor me va a tolerar eso? Dice, sí, caíste. Estoy hablando de mí o de cualquier sacerdote. Sí, caíste, listo. Eso te lo tolero, caíste. Pero no te puedes quedar caído, tienes que levantarte. Tienes que ponerte de pie y seguir el camino correcto. Enseñar el camino correcto. Levantarte en la propia verdad y en la propia luz del Espíritu Santo. De manera que sin Dios no hay posibilidad de nada. ¿Qué fueron a ver? A una mujer. ¿Qué fueron a ver? A un hombre. ¿Qué fueron a ver? A un niño. ¿Y quién vio al niño Dios? ¿Quién vio a la Virgen María? ¿Quién vio a San José? ¿Qué fueron a ver? Al padre Ricardo. ¿Y qué vieron? Al padre Ricardo. ¿Y en el padre Ricardo siguieron a Cristo? ¿Qué fueron a ver? Al padre Javier. ¿Qué fueron a ver? Al padre Javier. ¿Y en el padre Javier siguieron a Cristo? ¿Qué fueron a ver? Al padre Pedro. ¿Qué fueron a ver?
al padre Pedro. ¿Y al padre Pedro siguieron a Cristo? Porque al final tienen que buscar a Cristo. ¿Qué tienen que buscar? ¿Qué puede hacer el padre Pedro? Abrirles o cerrarles el cielo. El padre Pedro puede hacer eso. ¿Qué hace un sacerdote? Unir el cielo con la tierra. ¿Quién lo hace? ¿El presidente de Estados Unidos? ¿Putin? Un sacerdote puede hacer más que un solo ejército. ¿El arcángel Miguel podrá abrir o cerrar el cielo? ¡No! ¿La Virgen María podrá abrir o cerrar el cielo? ¡No! Ella sí lo puede hacer, porque es la madre de Dios, no, ahí me equivoqué, ¿no? Sí, en el sentido fáctico de la palabra, sí. Es decir, el que abre o cierra el cielo es Jesús. Porque dice en la palabra de Dios que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Entonces, cuando yo ejerzo el sacerdocio, no soy yo, es Cristo el que ejerce el sacerdocio. Cuando yo bendigo, no soy yo el que bendigo, es Cristo el que bendice. Cuando un sacerdote absuelve, es Cristo el que perdona los pecados. Cuando un sacerdote retiene los pecados en nombre de la iglesia, es Cristo que los retiene. Eso no lo puede hacer la Virgen María. En ese sentido, voy allá para que no vayan a pensar que es que la Virgen María nos alcanza. Muchas gracias. En el sentido práctico del sacramento, solamente el sacramento es, como decía el santo cura de Ars, después de Dios solo los sacerdotes. Significa que no existe más nadie después de Dios. O sea, nosotros somos el mismo Dios. Por eso, miren con la que me encontré en la vida. Me encontré con el regalito sin buscarlo yo. ¿Y qué responsabilidad? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué vinieron a ver aquí? ¿A una virgen? No, no la vieron. No vieron la virgen. ¿Qué vinieron a ver aquí? ¿A San José? No, no vieron a San José. ¿Qué vinieron a ver aquí? ¿Al niño Jesús? No lo vieron. ¿Quién los ve? El que el Espíritu Santo les muestra. ¿Qué vinieron a ver en un sacerdote que está unido a la Santa Madre Iglesia Católica? ¿Que guarda la fe católica íntegramente? ¿Sí? Ese es el único que tiene facultad, porque la única manera que Jesús perdona pecados es en la iglesia. Con la iglesia, en la iglesia, para la iglesia. Él no perdona pecados fuera de la iglesia. Eso está en la doctrina de la iglesia. Algunos levantarán la absolución, pero eso no tengo tiempo de explicarles la teología ahora de los ortodoxos, porque se pueden salvar, pero ellos están sujetos aquí a la iglesia. Solo en la iglesia un sacerdote puede perdonar pecados, porque el sacerdote es esposo de la iglesia, como Jesucristo es esposo de la iglesia. Y los insultos a la iglesia son iguales que a la Virgen María. Simplemente pongan un hombre que ama a 2 mujeres en el mundo. Ama entrañablemente a su mamá y ama entrañablemente a su esposa. A ver, díganle a ese hombre, a ver, voy a insultar a su esposa, pero entonces a su mamá. Entonces se nos ha metido que Dios solamente quiere a la Virgen María y se les ha olvidado que Dios detesta terriblemente los que le maltratan su iglesia. Sin la iglesia católica nadie se va a salvar. Sin la iglesia católica. Vuelvo a decirle, ¿qué vinieron a ver? ¿Qué vinieron a ver?
Piden que sean como Simeón para que puedan ver. Señor, que yo vea. Porque si no piden el Espíritu Santo como lo pidió Simeón, no van a ver nada. Y si no van a ver nada, van a terminar en el año 70 colgados en una cruz. 1,5 millones de judíos, ¿creen que no los castigaron? Claro que sí murieron. 1,5 millones de judíos en el año 70. La ciudad destruida, las calles, las mamás comiéndose a sus hijos, todo eso describe la historia horrorosa. Y nosotros no estamos lejos de eso. Yo no necesito videntes ni televidentes, solamente la historia va a demostrar lo que va a suceder. Cuando una sociedad está así de corrompida, más corrompida que la época de Jesús, ¿sí? No puede esperar nada bueno. Gloria Patri, Figlio, el Espíritu Santo, sicut era el principio, non et semper et in saecula saeculorum. Amén.